Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a Uliquique. Un podcast muy especial, ya que estamos en verano y las noticias de tecnología escasean. Por lo tanto, he decidido aunar mis dos pasiones: la tecnología y el misterio. Pero quiero empezar el podcast como siempre lo empiezo, con una de las frases de uno de mis pensadores favoritos. Una de las mentes más claras que hemos tenido en esta tierra. Y por ello pagó muy caro. Su final fue terrorífico. Don Oscar Wilde. En este mundo solo hay dos tragedias. Una, no conseguir lo que necesita. Otra, conseguirlo. Y esta última es la verdadera tragedia. Esto decía Oscar Wilde. Refiriéndose claramente a que siempre hay que tener una ambición, una ilusión, algo por lo que seguir hacia adelante. Pero como siempre digo, esta es mi reflexión sobre esta frase. Ahora queda que la hagáis vosotros. Empezamos. Como digo, un programa muy especial. Hola amigos. Hoy toca contar una historia algo diferente. Una historia que entrelaza el misterio y la tecnología. Posiblemente mis dos grandes pasiones. En 1949, una familia extremadamente religiosa de Estados Unidos se puso en contacto con un párroco para que le ayudase a buscar a un exorcista urgentemente. Al parecer, su hijo adolescente tenía comportamientos paranormales. Además, ellos mismos tuvieron vivencias extrañas cuando el chico estaba cerca. Como objetos que saltaban por los aires y el sonido de arañazos en la pared. Así empieza la historia real, que según parece inspiró primero la novela y después la mítica película del exorcista. Pero lo más curioso es que, como es lógico, no había nada de sobrenatural en lo que ocurría. Y que aquel chico finalmente acabó teniendo una vida normal y exitosa. Tanto como para convertirse en una de las personas que ayudaron a llevar al primer ser humano a la luna.
Lo cierto es que aquel primer párroco fue bastante escéptico, en principio. Sin embargo, el exorcista que finalmente acudió a la casa no tuvo duda de que se trataba de una posesión demoníaca. Entre otras cosas, se basó en que el chico, tras sus intentos por sacarle el demonio de dentro, comenzó a hablar latín. La prensa de la época no tardó en hacerse eco, publicándose en multitud de artículos hasta que, por fin, el exorcista logró salvarlo. Así volvió a ser un chico normal, que llegó a convertirse en un importante ingeniero de la NASA. Pero ¿qué hay de cierto detrás de esta historia? ¿Qué nos dice la ciencia sobre este suceso? A día de hoy no se sabe exactamente qué llevó a la familia a buscar un exorcista. ¿Podría ser simplemente sugestión, impulsada por su fervor religioso? No obstante, es cierto que tanto el primer párroco como el médico que acudieron a ver al niño observaron algunos de esos fenómenos sobrenaturales que habían referido sus padres. Por eso, es posible que sí se debiera a una presencia en la casa. Pero no una presencia demoníaca, sino algo tan mundano como un simple escape de gas, completamente de monóxido de carbono. Las intoxicaciones por este gas, liberado en las calderas defectuosas, puede afectar al sistema nervioso, causando alucinaciones. De hecho, se cree que muchas de las historias de fantasmas victorianos surgieron precisamente de este tipo de incidentes, muy comunes en esta época. La intoxicación puede llegar a ser mortal si no se soluciona a tiempo, pero otras veces no llega más allá de las alucinaciones. Unas alucinaciones que, por supuesto, terminan cuando se arregla la avería. El chico, que luego se convirtió en un ingeniero de la NASA, fue supuestamente liberado del demonio tras 20 o 30 exorcismos. No es nada descartable que pasado este tiempo se arreglara el problema de escape y nadie llegase nunca a relacionarlo. Además, tras varios intentos por solucionar el problema, fue llevado a un hospital, donde siguió mostrando los mismos comportamientos. Quizá ya por su pura sugestión, hasta que un día desaparecieron y no volvieron jamás. Pero aún quedará que preguntarse por qué comenzó a hablar latín. Cuando el exorcista se acercó a él, esta cuestión tuvo una respuesta muchos años después, cuando un joven sacerdote que presenció la escena reconoció a un periodista que, según cree él, lo que el chico decía era imitar las palabras del párroco. No sabía latín, pero imitaba a su manera lo que oía, de modo que en realidad pareciera que él también lo hablaba. Con el fin de proteger la identidad del chico, inicialmente la prensa se refirió a él como Roland Doe. Sin embargo, su verdadera identidad se hizo pública muchos años después, tras su muerte. Se trataba de un hombre llamado Roland Erwin Unkelder, un reputado ingeniero de la NASA, conocido por haber participado en las misiones Apolo, las que llevaron a los primeros seres humanos a la Luna. De hecho,
Llegó incluso a patentar una tecnología que protegía los paneles solares del transbordador del calor extremo. Trabajó más de 40 años en aquella agencia espacial, en la que pocas personas sabían que fue la persona que inspiró El Exorcista. Quienes los conocieron en profundidad cuentan que pasó toda su vida con un miedo terrible a que alguien descubriese su pasado, pero se mantuvo en anonimato hasta 2021, unos meses después de su muerte, que tuvo lugar cuando contaba con 86 años de edad. No volvió a tener síntomas que evidenciaran ningún problema mental, por lo que es más que probable que lo que ocurriese fuera algo puntual, pero no una posesión puntual, sino algo como lo citado anteriormente, un escape de gas. Lamentablemente, aquello le dejó marcado de por vida. Ahora bien, si incluso así logró aquellas grandezas hazañas, ¿quién habría podido conseguir con una mente mucho más sosegada? Esto es lo que nos dice la ciencia. Un escape de gas. Realmente su mente preclara no tenía nada que ver con su experiencia. Fue fruto de su experiencia la lucidez de su mente. Estaba buscando respuestas. ¿Realmente es factible lo que nos dice la ciencia sobre el escape de gas? ¿O simplemente dar vueltas sobre un mismo tema porque no queremos aceptar que realmente existe el demonio? Y por supuesto, lo primero que quiere el demonio que creas es que él no existe. Aquí dejamos la explicación científica. Aquí dejamos la identidad del hombre que inspiró la novela más terrorífica de la historia. Un ingeniero de la NASA que nos ayudó a conquistar otros mundos. Monóxido de carbono, dice la ciencia. Imitación, dice el párroco joven que presenció la escena. Fuera como fuera, lo cierto es que Ronald se convirtió en un reputado ingeniero de la NASA. Aquí dejamos la historia y vosotros valoráis.
Bueno, pues seguimos con noticias del misterio. Y como ya comentamos aquí, en un podcast anterior, dijimos que un cohete se iba a estrellar sobre la cara oculta de la Luna. Bien, pues el Observatorio Lunar LRO, Reconnaissance Orbiter, ha descubierto un doble cráter en las proximidades del área donde se estrelló el cohete. La colisión tuvo lugar a finales de año pasado, pero el cráter no se descubrió hasta el 4 de marzo, llamando la atención por su forma. Y es que ninguna otra colisión de un cohete contra nuestro satélite se ha dado lugar a nada parecido. Los impactos, uno encima de otro, tienen un tamaño de 18 y 16 metros respectivamente, lo cual ha sorprendido a la comunidad astronómica. En otras colisiones registradas, como la del programa Apolo, se pueden observar unas colisiones sustancialmente más grandes que cualquiera de los dos cráteres. Por otra parte, la naturaleza del descubrimiento puede arrojar luz sobre su origen, según apunta la NASA. Una de las principales teorías sugiere que la colisión de una pieza de la cohetería de origen chino, pero no se ha encontrado una prueba definitiva al respecto. Y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro chino Wang Wei ha negado la autoría del impacto, explicando que el cohete al que se alude en la colisión fue estrellado en el mar. Por su parte, Will Ray, astrónomo y presidente del programa Pluto Project, señaló primeramente que se podría tratar de los restos del Falcon 9 del SpaceX, utilizados para poner en órbita el satélite en 2015. Posteriores análisis indicaron que las órbitas no coincidían, observación con la que Ray estuvo de acuerdo debido a las pruebas aportadas. La siguiente hipótesis apunta a China. Se parece más a la órbita de la etapa superior del cohete que lanzó la misión china Chang'e 5T1 en 2014, admitió Will. Pese a la negativa de Pekín, un estudio del 18 Escuadrón de Control Espacial de la Fuerza Especial de Estados Unidos, el astrónomo reaccionó a las declaraciones de China alegando a una confusión con la nomenclatura de los dos cohetes. La nave a la que se refería el ministro, según declaraba Ray, era en realidad el Chang'e 5, nave que transportó con éxito el transporte del primer rover a la cara oculta de la Luna y que se estrelló en el mar. Por su parte, Mark Robinson, presidente del equipo de LRO, solo explica que el cráter muy probablemente esté provocado por un objeto con una masa repartida de forma desigual, con una masa más grande en los extremos. Esto es increíble e inusual en la industria de la cohetería, donde el peso se encuentra primero en el motor y después repartido equitativamente por todo el casco de la nave. La principal diferencia, y lo que ha causado mayor expectación del avistamiento de la forma del cráter, es la boca de 18 metros solapada a otra de 16, ambos de diámetro
mucho menores que en otras colisiones observadas. En el caso de las misiones Apolo, las colisiones se dejaban formas más irregulares y de mayor tamaño, con diámetros rondando los 35 metros y nunca por debajo de los 26. Y aquí estamos hablando de dos bocas de 18 y 16. Desde el observatorio en donde se ha producido el avistamiento, se apunta a que esto es un factor positivo, que facilitará la identificación del objeto. En los próximos meses se prevé la localización de cohete, gracias a la colaboración del equipo de Will Gray y los instrumentos de la NASA, que han logrado reducir el área de búsqueda a unas pocas docenas de kilómetros. Bien, pues hace unos meses traíamos al podcast esta noticia. La colisión de un cohete. Se decía que era chino, después se dijo que era de SpaceX, de la empresa de Elon Musk. El caso es que aún no sabemos qué cohete colisionó. Lo que sí sabemos es que el cráter es diferente a todas las colisiones que ha podido tener nuestro satélite. No estamos conformes con maltratar nuestra querida Tierra. También nos gusta salir ahí fuera a dejar nuestra marca. Bien, seguiremos estas noticias con atención y si son capaces de identificar el problema y son capaces de identificar la nave que ha colisionado contra la Luna, lo comentaremos por aquí. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí. Un programa un poco separado de lo que es la tecnología, un poco separado de lo que es habitual, pero me apetecía mucho hacerlo y creo que va a empezar a ser más común en nuestro programa. Bueno, vamos cerrando el podcast por esta semana ya, recordando nuestra vía de contacto, uligeek@gmail.com. También me gustaría recordar que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Bueno, allí donde nos encontréis, ahí estamos. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo capítulo.